Vamos. Hola, hola, ¿cómo están? En una nueva versión de nuestro conversatorio. Estamos aquí desde nuestros hogares. Luego van a ver nuestros panelistas. Es nuestro último conversatorio del año, no nuestro último conversatorio, nos quedan muchos todavía. Recuerden que todas las semanas vamos a ir tocando y trabajando distintos temas que son importantes para la comunidad, para la comuna. Y en esta oportunidad les trajimos un tema de salud. Vimos que hace 2 semanas atrás trabajamos un tema que era relacionado con adulto mayor y nos fue muy bien con todo lo que son los comentarios. Nos escribían por interno felicitándonos y también pidiendo ayuda para ciertos temas. Y creo que eso nos dio la pauta para empezar a trabajar mucho más temas relacionados con salud. Hoy traemos aquí en el tapete un tema que es muy importante, pues es una enfermedad, una de las principales causantes de muerte en el país, y eso es importante mencionarlo, y además es una de las principales que se asocia a nivel de discapacidad, las personas que quedan con discapacidad por la secuela, que en relación a eso les traigo nuestros panelistas que están ahí en espera, porque ellos se encargan de la rehabilitación de las personas con accidentes cerebrovasculares. ACV también se llama. Así que hoy día tenemos a 3 kinesiólogos que son voluntarios, se han sido voluntarios y también trabajan en Agradis y rehabilitan a muchas personas que tienen secuelas de esta enfermedad. Así que le damos la bienvenida a Rubén Bugueño, que es nuestro panelista estable, que él es kinesiólogo de Agradis. Tenemos a Claudio López. Multifuncional. Ahí tienen que saludar también porque para que los visualicen. Y también tenemos a Victoria Bugueño, que ellos trabajan mucho con rehabilitación de personas con ACV, así le vamos a llamar, para que no sea tan largo, accidentes cerebrovasculares, y lo llaman comúnmente como un ACV. Vamos a partir ya pidiéndoles a todos, incluso yo, a que compartan. Vamos a compartir en las redes para que se sume más gente. Recuerden que está con Andrea Lobos Oficial, pero cada uno puede compartir para que las personas se vayan sumando. Ahí ustedes me dicen si estamos bien. Voy a compartir. ¿Estamos? Rubén, ¿estamos compartiendo? ¿Sí? Claudio, Estamos en eso, estamos ¿compartimos? Todavía no puedo. Ahí sí. Publicar. Y todas las personas que se van sumando. Hoy día también le vamos a dar el nombre de la persona que ganó la última vez en nuestro de deseos navideños, que estuvo bastante entretenida la semana pasada. Y vamos a dar el nombre de la persona que ganó más adelante. Y vamos a partir ya de lleno con este tema. Primero, vamos a contextualizar. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un ACV. ¿Qué es? Rubén es el encargado de decirnos qué es esta enfermedad. Bueno, muchas gracias, Andrea. No me acostumbro mucho a decirte Andrea, estoy acostumbrado a decirte chica, pero muchas gracias por el pase. Saludo también aquí a los chicos que nos están acompañando en este panel, en este tema tremendamente interesante que son los accidentes cerebrovasculares, que antes, hace algunos años atrás, nosotros lo veíamos como una enfermedad relacionada con adultos mayores, pero de aquí, de hace unos 5 años, estamos viendo una incidencia muy alta también en personas menores de 55 años. Más adelante vamos a ir viendo por qué se puede dar esta situación, cuál es la relación que existe entre la disminución de la edad que hay de la incidencia de accidentes vasculares y los factores de riesgo, que ahí vamos a ir conociendo cuáles son los factores de riesgo que nos pueden predisponer a sufrir accidentes vasculares. Así que es sumamente importante mencionar eso, que no es solamente una enfermedad que le da a los adultos mayores, sino que es una enfermedad que lo estamos viendo en personas de 30, 40 años, y eso también nos pone una alerta donde tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal cada uno, porque esto tiene una gran porcentaje, la prevención en evitar la incidencia de los accidentes vasculares. Así que yendo de lleno ya a la pregunta, ¿qué es un accidente vascular?
básicamente se define como la obstrucción total o parcial de una arteria. En este caso, tenemos dos tipos de accidente vascular, siempre lo han preguntado, también están abiertos los canales para que nos puedan hacer las consultas. Nosotros aquí, ya sea alguno de los chicos, Andrea va a ir leyendo las consultas y los saludos para que nos puedan ir consultando nomás. Nosotros ahí vamos a dejar un tiempo para poder responder esas preguntas. ¿Qué tipos de accidente vascular tenemos? Tenemos por un lado el isquémico, que es el que tiene mayor incidencia en las personas, que básicamente lo que pasa es que una arteria se obstruye total o parcialmente. Dependiendo de eso, va a ser el pronóstico que va a tener el accidente vascular. Si se obstruye totalmente, obviamente la probabilidad de que llegue menos riego sanguíneo a una zona del cerebro, que le llegue menos nutrientes, que le llegue menos oxígeno es mayor. Por lo tanto, la probabilidad y las secuelas pueden ser mayor. En el caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es el segundo tipo, se producen generalmente cuando se revienta una zona de la arteria a nivel cerebral. Esto puede ser producido por malformaciones a nivel de la arteria o también por algunos factores ricos, como por ejemplo las aneurismas, que son una zona donde se adelgaza la arteria, se forma una especie de globito, como lo podemos imaginar en una manguera donde se le hace un globito, y eventualmente por, sobre todo, presión arterial alta, ese globito se puede reventar y generar una hemorragia generalizada a nivel de la zona subaracnoidea, que se llama, que es la zona entre el cerebro y el cráneo, o la zona intracerebral, que ya sería una arteria que está mucho más profunda en la zona del cerebro. Así que básicamente así se puede definir qué es un accidente cerebrovascular. Existen distintos tipos de accidentes vasculares, pero lo que vamos a tratar hoy día, como bien dijo Andrea, son los ACV, accidentes cerebrovasculares, porque hay otros tipos de accidentes vasculares que se pueden también trabajar, pero este es uno de los que vamos a tratar hoy. Sí, bueno, una contextualización, obviamente un resumen de lo que es a grandes rasgos. Como yo mencioné antes, realmente se asocia mucho a una baja de calidad de vida a las personas que les da, a discapacidad. Muchas personas quedan con esa secuela. Entonces es importante saber los factores de riesgo. Creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que saber de qué se trata, cómo, bueno, eso lo vamos a ver, la prevención y también posteriormente la rehabilitación. Claudio, mencióname algunos factores de riesgo para de esta enfermedad que es tan complicada. Bueno, primero que todo, hola a todos. Gracias por darme la oportunidad otra vez de poder compartir conocimientos acá y aprender también. Como muy bien explicó Rubén, la sintomatología de estos accidentes cerebrovasculares, que en realidad van directamente relacionados al deterioro que le podemos dar a nuestro organismo de distintas medidas, y esos son los factores de riesgo. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar la hipertensión arterial, ¿ya? La obesidad, que eso está muy de la mano con el tipo de alimentación que tenemos, ya sea rico en sal, por ejemplo, con altas cantidades de sal, de grasas, o sea, por lo tanto también el aumento del colesterol, eh, ya mencioné la obesidad, la falta de hacer ejercicio o el sedentarismo, todo lo que ha propiciado hoy día la pandemia, lamentablemente son factores de riesgo para sufrir de accidentes cerebrovasculares. Afortunadamente todavía no nos movemos mucho, por lo tanto no estamos tan expuestos a sufrirlos, pero sí, una vez que ya comience la vida normal y las personas no estén preparadas para retomar ese ritmo, es peligroso, así que hay que adaptarse a eso. También el consumo de alcohol, el fumar, el cigarrillo, es un factor bastante importante en cuanto al deterioro de las paredes de las arterias, eh, y no sé qué otra cosa más se me pueda olvidar más o menos como factor importante en cuanto a la generación de esta patología. Pero eso al menos son los principales que se han podido pesquisar de que sí inciden en la generación de estos accidentes cerebrovasculares que pueden ser hemorrágicos o isquémicos. A mí me llama la atención algo que estuvimos conversando anteriormente, cuando no estábamos en vivo, de que los chicos tienen harta experiencia, entonces las personas le van comentando qué sintieron antes o cómo llevaban su vida antes de este ACV. Entonces,
más que la teoría, tienen la práctica de muchas personas que han tratado, sobre todo en Agradis, que se tratan muchas personas que llegan ahí con sepelados de ACV. Rubén, ¿algo que agregar? ¿O la Vicky, algo que agregar? Vicky, ¿algún factor de riesgo a agregar? Yo tengo un par ahí que Bueno, no primero son... yo quiero saludar y agradecer la oportunidad de poder aportar. Y claro, hay distintos factores de riesgo, como mencionaba Claudio, que hay algunos relacionados al estilo de vida, que son como la obesidad, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, y hay otros factores médicos, que están las enfermedades cardiovasculares o enfermedades específicas del corazón, la diabetes, el colesterol y la presión alta, que son patologías que se repiten en muchas personas de la población. Esa triada uno pregunta y generalmente hay diabetes, hipertensión y colesterol alto. Y eso se puede también ir regulando. No sé qué quería aportar Rubén antes de seguir. Que también hay otros factores bien interesantes que, por ejemplo, la incidencia de accidentes vasculares donde hay una alta mortalidad sea más en pacientes que son de raza negra. También hay estudios que están bien acabados donde la mortalidad es mayor en pacientes de raza negra que sufrieron accidentes vasculares. Eso también está estudiado. Y uno de los casos también donde, como bien dice Victoria, uno va pesquisando y viendo cuáles son las patologías que más se ven en pacientes que sufrieron accidentes vasculares. Hemos visto pacientes jóvenes entre 35 y 45 años donde consumen, mujeres sobre todo, donde consumen anticonceptivos, mezclado con el hábito de fumar. Eso es una bomba bien fuerte, bien potente, que lo hemos visto en pacientes jóvenes, o sea, entre 35 y 45 años, que sufren accidentes vasculares porque son muy fumadoras y que consumen anticonceptivos. ¿Por qué el tema del anticonceptivo? Porque genera cambios hormonales en hormonas que protegen a la mujer. De hecho, la incidencia de accidentes vasculares es mayor en hombres que en mujeres, precisamente porque hay hormonas como los estrógenos que protegen a la mujer de generar coágulos que puedan complicarme, que puedan generar una embolia, que es cuando viaja un coágulo a la zona cerebral, o una trombosis cuando el coágulo se genera en una arteria directamente del cerebro. A ver si se me va alguna otra. Y enfermedades, como bien dijo Victoria, que son enfermedades en general propias del corazón, como la arritmia y enfermedades que tengan que ver en ese sentido. Así que eso, como aportando muy bien los chicos con los factores de riesgo que tiene esta enfermedad. Muchas gracias, creo que quedó bastante claro en relación a los factores de riesgo y también seguir invitando a la gente que comparta, que haga su comentario, a lo mejor que consulten, hagan sus preguntas, porque muchas veces uno tiene muchas dudas y no sabe. Obviamente, a lo mejor más adelante va a aparecer el tema que quieren trabajar, pero mientras tanto estamos leyendo. Yo sé ahí, si ves tú, Rubén, también, Antonio Vega, que nos está siguiendo, está Saray también, ahí está en conexión, pero sabemos que posteriormente también estos videos se están reproduciendo mucho, así que la gracia es que quedemos con clarito, sin ninguna duda, en base al tema. Seguimos, aquí tengo mi pauta, porque yo soy la especialista, tengo mi pauta y no se me vaya a olvidar. ¿Cómo identificar los síntomas principales? Porque ha pasado, y me han contado muchas veces, que a personas le da un ACV, pero antes tuvo síntomas y no fueron al médico, no fueron a urgencias, se aguantaron, ¿no? Se va a pasar, y después le viene mucho más complicado y quedan con secuelas. Entonces, Vicky, ¿cómo podemos identificar los síntomas de un ACV? Claro, esto de los síntomas, muy bien decías tú que hay que estar muy pendiente porque el ACV, mientras antes se trate, más posibilidades de una buena rehabilitación o buena recuperación hay, porque lo ideal es tratarlo dentro de las 4 primeras horas en que está pasando el accidente. Entonces ahí es donde se puede hacer más cosas a nivel médico. Dentro de estos síntomas hay muchos síntomas que podemos ver, pero pueden aparecer uno, dos o ninguno de estos o más, entonces vamos a ir nombrando varios. Uno de ellos es la dificultad para hablar y de entender a la persona, pero
la persona cuando está sola no se da cuenta que no está hablando bien. Algunos lo describen, algunos de mis pacientes lo han descrito como que están hablando como borrachos o que están hablando como curados, como que no pueden hilar bien las palabras. Y eso se da cuenta la otra persona, no la persona que está sufriendo la ACV. Es importante ahí que estar con alguien pendiente. Lo otro que se puede sentir es una parálisis o entumecimiento de la mitad de la cara, de un brazo o de una pierna. Todo es de un lado. Problemas para ver también. Han dicho que se ven borroso o ven negro, pero de un momento a otro, que es algo como muy repentino, muy súbito. Pero, dolores de cabeza también muy fuertes y muy repentinos, que pueden venir acompañados con mareos, con vómitos, con pérdida del conocimiento, que eso ya son temas que uno tiene que decir, ya tengo que ir al doctor. Esos dolores acompañados de algo más no son normales. Problemas para caminar o problemas de equilibrio, que eso también hay que estar viendo. Si yo estoy con alguien que estoy pensando que puede estar teniendo una ACV, se pueden hacer algunas cosas para comprobarlo. Por ejemplo, cosas simples como pedirle que sonría. Y si la persona al sonreír no es simétrico la sonrisa, bueno, no siempre somos simétricos, pero se nota mucho que un lado se cae, puede ser un síntoma o que puede estar provocando una ACV. Lo otro es pedirle a la persona que levante los brazos. Y si no puede levantar un brazo, también hay que estar pendiente. Por otro lado, decirle que repita una frase simple. Por ejemplo, el día está muy bonito. O frases cortas pero simples y ver si las puede repetir bien. Y estar pendiente de esos síntomas, sobre todo si estas personas tienen los factores de riesgo ya antes mencionados. Eso, Sí, no y sé si quieren aportar algo más, claro. pasa Claudio, que desde tu siempre experiencia clínica. para Ah, como potenciar algo que en realidad pasa, que siempre a alguien que le da es muy porfiado y no quiere ir por ninguna cosa al hospital y las personas no insisten en llevarlo. Pero por eso es tan importante que usted, que los que están escuchando, sepan claramente cuáles son estos síntomas, porque no es que no me dejó llevarlo, no es que no pude porque se puso pesado, se enojó, o pesada, se enojó, y pasa. He escuchado varias veces, no sé si a Claro, ustedes les pasa que han escuchado eso. claro, pasa mucho y son cosas que no son comunes que nos pasen. Un dolor de cabeza uno puede decir que no se me va a pasar, pero mezclado con otras cosas como eso de dificultad para hablar, de que se duerma a un lado, es mejor ir a preguntar, salir de la duda, porque si realmente está teniendo una ACV y lo tratamos a tiempo, tiene muchas más probabilidades de tener una buena recuperación, como decía anteriormente. Rubén, algo o Claudio, algo más que aportar en relación a cómo identificar los síntomas, que creo que esto es un punto muy importante que tenemos que dejar claro. Sí, bien, está bien mencionado lo que habla Victoria. Es súper importante que las personas le pongan especial atención a esos síntomas, porque también los dolores de cabeza que se asocian mucho a cualquier otro problema, de hecho, estrés, el calor, falta de agua, incluso de sueño, se asocia a dolor de cabeza, pero también hay ciertos dolores de cabeza que están indicando otra cosa. Y eso sí va acompañado de todo lo que ya mencionó Victoria, más visión borrosa o que se va la visión de un ojo, ¿cierto? Conviene consultar, conviene mejor salir de la duda, quedarse más tranquilo, descartar que pueda estar ocurriendo algo ahí, porque la verdad que después del tratamiento de un accidente vascular, siempre que sea isquémico, que tiene mejor pronóstico que un hemorrágico, que en el fondo la sobrevida es bastante baja, pero es súper atingente el tratamiento inmediato. El pronóstico es mucho mejor, pero sobre todo ahora en pandemia, que ahora en pandemia los servicios de salud y todas las atenciones están un poco enfocadas en tratamiento de este virus. Entonces las prestaciones tanto de rehabilitación como de atenciones de otras enfermedades están un poquito rezagadas. Y hoy día enfermarse la verdad que está un poco complejo porque la atención que se le presta no es la misma.
Entonces conviene estar atento, conviene prevenir y estar atento a cualquier sintomatología que ya fueron explicadas. No sé si Rubén quiere agregar algo más. Sí, hacer hincapié en el tema, bueno, lo que dijiste tú, Claudio, lo que dijo la Vicky, de que los síntomas, hay síntomas que son bien inespecíficos, o sea, dolor de cabeza, son síntomas que podemos encontrar en otras patologías, incluso la parálisis de la cara, podemos encontrarlo en una parálisis facial, que a lo mejor no es un accidente vascular, sino que te genera síntomas parecidos, pero el origen es distinto. Pero hay síntomas que lo conversábamos también fuera de cámara, mira, ya estamos con términos más televisivos, fuera de cámara conversamos que hay síntomas que sí son asociados directamente o que sí son más específicos para los accidentes vasculares. Por ejemplo, el adormecimiento de la lengua. Hemos visto que el adormecimiento de la lengua es un síntoma bien complejo y que hay que ponerle mucha atención porque no se da de forma regular y en pacientes con accidentes vasculares lo hemos visto. Y el tema de que una persona trata de hablar y no se le entiende. Ese tema, la persona piensa o siente que está hablando de manera clara, pero las demás personas le evidencian que no es así, que está hablando, como bien decía Victoria, como borracho. Y ese, yo que trabajo mucho también con adultos mayores, lo he visto, es un síntoma también inequívoco de que algo no anda bien y que puede ser un accidente vascular, que es uno de los peores pronósticos. Pero también hacer hincapié en eso, hacer hincapié en la rapidez que uno tiene que reaccionar cuando ve uno de estos síntomas que estamos mencionando, llevando al paciente, a este caso, a la urgencia, para que se le puedan aplicar los tratamientos necesarios para poder mejorar el pronóstico. Y me gustaría también, cortito, dar un ejemplo de un paciente para que lo puedan, para graficarlo de mejor forma, de un paciente que tenía un par de abuelitos, donde el caballero en este caso estaba trabajando de un día laboral relativamente agitado, llegó a la casa, se sentó, empezó a hablar de manera muy rara, la señora no le entendía, empezó a balbucear y la señora en este caso, obviamente desde su desconocimiento de los síntomas específicos, dijo, chuta, mi viejito está cansado, mi viejito tuvo un día laboral intenso, por eso no puede hablar o por eso a lo mejor no puede hilar bien las palabras. Le ayudó a acostarse, le llevó algo calentito a la cama. ¿Y qué piensan ustedes que pasó el otro día? El caballero estaba peor, lamentablemente estaba peor porque obviamente ese síntoma estaba indicando, había tenido la suerte de que el síntoma no había sido de un inicio muy súbito, sino que el síntoma le estaba avisando que algo no andaba bien y que Y estaba eso es muy común, en un Rubén, que accidente pase, vascular. ¿eh? Eso es muy común que ¿Cómo? pase. No, eso es Es muy común que pase. muy común porque por eso nos gusta esta instancia de educación, porque después de esto las personas que nos están viendo pueden reconocer los síntomas y decir, chuta, esta cosa no es normal. Imagino que tú, Claudio, la Vicky también le han comentado lo mismo, de que es común que, chuta, voy a poner a descansar a mi viejito, a mi pariente, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, y el otro día claramente la persona amanece peor porque era un accidente vascular que va evolucionando y que llega a un punto donde ya se hace insostenible, la persona puede perder hasta el conocimiento y ¿por qué no la vida? Exactamente. Bueno, creo que es súper interesante. Tenemos varios conectados en vivo y nos hacen una pregunta. Nos dice, ¿cuánta es la cantidad de alcohol que puede provocar un ACV? Ahí Antonio Vega nos pregunta. ¿Quién está tomando nota ahí sobre todo en estas fechas? No sé, dejo la pregunta a los chicos, por si no agregar algo. No sé, Vicky, ¿cuánto? Yo creo que debe ser constante cuando uno consume todos los fines de semana o todos los días, a lo mejor en una Claro, oportunidad. se refiere como al abuso de alcohol. El tomar fin de semana no es algo malo, pero sí el tomar todos los días o tomar, no sé la cantidad exacta en realidad, pero es como un abuso del alcohol. El tomar ocasional no es problema, es el mediarse con no llegar al Claro. extremo tampoco uno sabe también la Bueno, tolerancia de cada cuerpo. eh, bueno, un poquito respondiendo a eso, que no hay bibliografía que diga que cierta cantidad de alcohol en el fondo te va a hacer mal.
Sin embargo, hay bibliografía que dice que cierta cantidad de alcohol te va a hacer bien. Por ejemplo, la copita de vino, que se dice que tiene ciertos elementos que ayudan a proteger el corazón y que en el fondo están al corazón en su sentido de que mejora la circulación, que por lo tanto también protegería en este caso al cerebro y al organismo en general. Ahora, el tema está justamente en el abuso de este alcohol, o la calidad del alcohol, o también de las enfermedades asociadas que uno pueda tener, que en su conjunto hacen que uno sufra y lo hace más propenso a generar este tipo de condiciones que en el fondo va a derivar en un accidente cerebrovascular. Pero así como cantidad de alcohol que no se deba tomar para no sufrir un accidente vascular, no está determinado ni hay estudios que así lo hayan demostrado. De hecho, complementando un poco lo de los chicos, sí, tiene relación el alcohol, la droga y el tabaco con los accidentes vasculares, pero tienen relación a procesos más bien crónicos. O sea, cuando se bebe mucho alcohol durante un tiempo prolongado, cuando se abusa de sustancias como la droga, como el tabaco, eso va generando un deterioro progresivo de cierta estructura fisiológica, en este caso la arteria, las venas, y que eso a la larga va a generar una alza de presión, que lo vimos un rato atrás, de que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Y eso mismo, el consumo de alcohol, droga, tiene que ver más bien con un proceso crónico, no con un proceso agudo donde tomo una cierta cantidad de alcohol y me va a dar un ACV y a lo mejor no tengo factores de riesgo asociados, o sea, soy una persona joven o una persona sana que no tiene factores de riesgo, que si tomó alcohol en grandes cantidades, lo más probable es que le dé otro tipo de eventos, a lo mejor ni siquiera patologías, sino que de eventos que lo puedan llevar a problemas serios de salud, pero a lo mejor no a un ACV específico si el proceso es agudo y no un proceso crónico. Otro que yo he escuchado bastante es decir, cuando una persona está estresada o escuchó o recibió una mala noticia, emocionalmente también, al parecer, no sé, ustedes pueden decirme que han vivido con la práctica, influye también a que dé un ACV. Claudito. Bueno, Todo sí, tan despacio, así que bueno, Claudio. efectivamente. Cualquier cosa que en el fondo provoque una emoción fuerte o desencadene estrés, porque, a ver, el estrés no es malo para el organismo, en su justa medida. El estrés nos prepara y nos predispone a responder mejor ante algún evento, ante un reflejo de huida, de escape, de atención, ¿cierto? De darnos fuerza o escuchar mejor o X cosas en una situación de peligro. Eso es lo que provoca el estrés y nos pone más alerta. Ahora, cuando este estrés se hace más sostenido o digamos más permanente, ahí empieza a generar patologías. Ahora, cuando una persona tiene su organismo deteriorado, sus paredes, sus arterias están complicadas, hipertenso, ¿cierto? Tiene diabetes o el colesterol alto, una emoción muy fuerte va a hacer que el corazón bombee más sangre con mayor fuerza y ese impulso va a hacer que en el trayecto de las arterias y venas pueden haber algunas placas de ateroma o puede estar más debilitado este vaso sanguíneo, por lo tanto este impulso de sangre va a hacer que la arteria o no resista y se rompa, por lo tanto salga el contenido de sangre y todo lo que viaja por ella, o que se desprenda alguna placa de ateroma, ¿cierto? Un coágulo viaje hasta una zona donde los vasos son más delgados, queda atrapado y se va a provocar esta falta de irrigación sanguínea hacia el resto del territorio. Y eso va a ser el famoso accidente cerebrovascular isquémico, que también producto de esta emoción fuerte que hizo que aumentara la presión y por lo tanto desencadenara todo este factor y patología. Perfecto. Se entiende y creo que hasta ahora hemos ido bastante bien con el tema. De hecho, uno que no maneja mucho las condiciones, estoy entendiendo el cómo funciona. Me imagino que en la casa igual esperemos que vaya quedando claro. Ustedes también vayan comentando si el tema está quedando claro. Hasta ahora tenemos muchas personas viendo en vivo
este conversatorio, estamos muy contentos porque eso queremos, educar también. Creo que una de las cosas más importantes, sobre todo en el tema de salud, creo que en todos los temas en general, pero el tema de salud es el tema de la educación y queremos aportar en ese sentido. Creo que ahora viene una parte muy importante, por eso voy a invitar de nuevo a que compartan, ahí que no se olviden, que comenten y que compartan, porque viene el cómo podemos prevenir. Creo que esto es uno de los ejes más importantes en el tema nacional, políticas nacionales y políticas locales, que tenemos que prevenir. La prevención debería agotarse o gastarse una gran cantidad de recursos en esta parte, no en lo que viene después, en la rehabilitación, que lo vamos a trabajar después. Pero creo que este es el minuto clave en donde también nosotros jugamos un papel importante. ¿Cuáles son, cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos prevenir el ACV? No sé si alguno de ustedes quiere partir, porque me imagino Levanto que, la mano y le Rubén doy el quiere paso a la partir Vicky. ahí. Cortito. Ujú. Cortito con esto mismo para reforzar también la idea. Bueno, para no quedarme con lo anterior, el tema, si hay un comentario que escuchamos harto, me imagino que Claudio y la Vicky pueden apoyar la idea con el tema que preguntaste recién, Andrea, de que tiene que ver en las personas que sufren estrés o las personas que son nerviosas. Es un término que se ocupa mucho, que lo escuchamos mucho con los pacientes, que mi marido es muy nervioso, es muy tenso. Personas jóvenes, entre 50, 60 años, entre 40 y 50 también, sufren de accidentes vasculares precisamente por llevar un estilo de vida donde el estrés es un factor común. El estrés y ser una persona muy intensa, muy nerviosa, hemos visto pronósticos muy negativos en personas que viven permanentemente con estrés. Me imagino que después los chicos podrán reforzar la idea. Y de acuerdo a lo que dices tú, Andrea, en el tema de la prevención versus la rehabilitación o la reacción a los accidentes vasculares, solamente para tener una idea, y le doy el pase a la Vicky, cuando uno invierte en políticas públicas relacionadas a accidentes vasculares, en prevención, para hacer una idea y simplificar un poco la idea, yo gasto 1, en la rehabilitación y de manera reactiva con pacientes que sufren accidentes vasculares gasto 5. Esa es un poco la relación que hay entre yo aplicando políticas públicas para evitar que lleguemos a pacientes con accidentes vasculares, invierto 1, pero si ya los pacientes llegaron a la etapa donde quedaron secuelados de la ACV, tengo que invertir 5. La rehabilitación es tremendamente cara, tremendamente costosa en términos económicos, en términos sociales, en términos familiares. Eso es para que tengamos un poco una relación para reforzar la idea que tú dijiste, chica. Vicky. Claro, para cerrar un poquito el tema del estrés que decían, porque he visto muchos pacientes que el estrés es un factor importante, también tienen que buscar una vía de escape estas personas, porque el estrés lamentablemente es parte de la vida, todos tenemos harto trabajo que hacer, muchos tienen hijos, muchos tienen muchas preocupaciones que uno sabe que son parte de la vida, pero cada uno también tiene que buscar una vía de escape para poder equilibrar un poco el organismo, ya sea, cada uno tiene su forma distinta, leyendo un libro, meditando, haciendo ejercicio. El ejercicio es súper bueno para disminuir el estrés. Y con eso vamos a la prevención también, que como decía Rubén, es mucho mejor prevenir y mucho más económico también evitar llegar a un accidente vascular. Y esto está totalmente relacionado con los factores de riesgo que hablamos anteriormente, que si hay presión alta, hay que controlar la presión. Mucha gente en Chile o en el mundo tiene presión alta, pero tiene que estar controlada, siempre estar vigilándose. Y mucha gente me dice a mí, no, si yo me siento bien, pero tienen las presiones muy elevadas y eso hay que controlarlo. Y hay que controlarlo con médicos. Uno no puede tampoco automedicarse. No porque le sirvió a mi vecina me va a servir a mí. Son organismos distintos y eso hay que tenerlo muy claro. Y la prevención que podemos hacer de la parte fácil son los del estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad, cuidar la alimentación, como decía Claudia anteriormente, comer menos sal o alimentos con disminución del sodio, menos grasas, menos frituras, que eso también nos va afectando, disminuir el consumo de cigarrillos
Yo sé que es difícil, que mucha gente por el mismo estrés consume más cigarrillos, que no tiene relación, pero lo relacionan. Disminuirlo. Yo sé que dejarlo es súper difícil, pero disminuirlo y de a poco la idea es no fumar más, disminuir el consumo de drogas, moverse un poquito más. Ya si uno es sedentario, empezar a caminar 30 minutos, ya ayuda al organismo a recuperarse. Disminuir el consumo de alcohol, como decíamos, depende si toma. Y bueno, estar controlado siempre la diabetes, el colesterol, todas las enfermedades que ya la tiene el organismo, estar controlándolas, estar siempre viendo que estén en los niveles correspondientes. Y eso uno no puede decir porque me siento bien, está bien, sino que cada cierto tiempo hay que hacerse controles médicos para corroborar eso. Yo tengo un caso muy cercano que también se me viene a la mente. Yo tengo una persona muy querida que falleció de una ACV y ella en el momento cuando teníamos la vida diaria, ella tenía diabetes. Entonces ella se saltaba el postre. Ella decía, no, no quiero postre porque tengo diabetes, pero anteriormente se había comido unas papas fritas con carne. Entonces, al final, creo que la educación es súper importante porque el también conocer que obviamente otros alimentos, en el caso de la diabetes, porque tiene que haberse juntado todas sus enfermedades para que canalizó en un ACV. Yo creo que ahí el Rubén tiene mucho que decir porque lo hemos analizado muchas veces este mismo caso, así que ahí él puede comentar en relación a eso. Sí, la verdad que era un caso bien complejo, una persona bien cercana, que precisamente volvemos a lo mismo, el tema de la educación, el tema de la educación y el tema de la educación. Claro, para ella ser diabética implicaba no comer dulce, solamente dulce, pero se saltaba el postre, como bien dice la Andrea, pero comía una chorrillana de almuerzo. Entonces, claro, si hay más educación en torno a la diabetes en este caso, que si aquí nuestros amigos en los comentarios quieren que toquemos el tema de la diabetes, lo hemos hecho con Claudio en algunas instancias, es un tema bien también interesante de conocer. Cada vez más personas son diabéticas en Chile y en el mundo. Y en el caso específico que menciona Andrea, claro, si la persona hubiera tenido mayor educación en torno a su enfermedad, en torno a la diabetes, quizá hubiera entendido que no saltarse el postre no era estar cuidándose de la diabetes, sino que comer más sano. Y hago el link también, ya estoy un poco más activo en esto, que Alex Bernal pregunta, fue que las malas prácticas alimenticias en los últimos años, sobre todo de los jóvenes, ocasionan más accidentes vasculares por la comida chatarra. No sé si Claudio puede, ahí que lo tenemos un poquito al margen, Claudio nos puede comentar un poco qué piensa en torno a esa pregunta. Bueno, no quise intervenir mucho porque a ti te gusta explicar eso, pero es cierto, o sea, las personas a veces creen que no consumiendo azúcar no van a tener diabetes. Y la verdad es que si se come un plato de tallarines gigante es pura carbohidratos, y los carbohidratos son azúcar. Entonces, y las papas y pucha, un montón de otros alimentos que al sabor, claro, no son dulces, son salados, pero que tienen alto contenido de carbohidratos que en el fondo se convierten en azúcar. Por eso es súper importante la información. Nosotros hemos hecho hartas campañas con Agradis de educación a la comunidad en cuanto a estas patologías, en un programa de radio que tuvimos también el año pasado, que por la pandemia tuvimos que suspender, y la verdad es que nos dimos cuenta que las personas falta harta educación, y como también mencionaba Rubén, el tema de si yo prevengo gasto 1 y después el tratamiento gasto 5, la verdad es que es así, y es cierto, y lamentamos mucho que a nivel ya gubernamental de años, el tema de la prevención no ha sido abordado como tal, como se debiera. No sé si porque no alcanzan a cubrir o porque realmente la voluntad no existe. Han salido hartos programas posteriores, Vida Sana, Más Auto Mayor Autovalente, etcétera, que son iniciativas muy buenas, pero que a lo mejor no se les ha sacado el provecho que realmente tienen, porque encontramos que son programas justamente muy buenos que involucran un tema de calidad de vida, la alimentación, el ejercicio,
en cómo aprender a conocerse de cuánto ejercicio puede hacer y en base a esto evitar un montón de otras patologías que no solamente involucran la accidente cerebrovascular, la diabetes, la hipertensión, sino que también la artrosis o osteoporosis, infarto, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es solo uno que está previniendo una patología, sino que está previniendo un montón de otras patologías que van desarrollándose en base a lo mismo, que el no cuidar. Entonces la comida chatarra, obviamente yo creo que es un indicador, no sé, yo me estoy De dando diabetes y de una... hipertensión. La comida chatarra, obviamente que para los jóvenes debe ser como un factor importante. Y creo que sumado ahora actualmente también a las drogas, al alcohol, como que esa es la forma de divertirse que se tiene, que obviamente uno dice hay que disminuirlo, yo creo que hay que tratar de que sea lo menos posible, pero eso es con educación, con prevención, porque yo me he dado cuenta que como todos los planes o los programas para vida sana están enfocados a lo mejor a adultos mayores o a un foco que está bien, que se tiene que hacer, pero falta un trabajo con la juventud, con los niños, para que ellos crezcan sabiendo todo esto. Justamente. Un tema, como tú decías, de políticas públicas nacionales y que a lo mejor en algún minuto como local se podría también trabajar. El tema de los kioscos saludables también yo creo que fue una iniciativa bastante grande que se incentivó en nuestro país, y también el tema del sello de los alimentos, de la rotulación. Eso yo creo que somos un país pionero a nivel mundial, de hecho, que ha podido, o que se ha atrevido en realidad, porque la industria alimentaria es gigante y las ganancias y la inversión que han tenido que hacer la industria, ya sea en toda la producción de sus elementos, o sea, uno puede darse cuenta del contenido de azúcar que tenía una bebida antes y el contenido que tiene que tener ahora para poder cumplir la norma. Y la verdad es que ahí nos vamos dando cuenta cuando aún así los niveles son altos ahora, pero antes estábamos consumiendo pero una barbaridad de sal y azúcar y grasas, pero que ni siquiera vale la pena recordar, porque la verdad ahí nos podemos dar cuenta de por qué todas las patologías que están. Yo creo que eso también debe ir acompañado de una educación, porque nosotros en Agradis tuvimos hace unos años atrás la oportunidad de saber y de tener un curso especialmente del análisis de estas tarjetas, del no tiene grasa, un análisis. Pero la mayoría de la gente ahora ya como es tan común, yo creo que ni ve los sellos, pues. Entonces creo que también hay que hacer este trabajo. Queda mucho por hacer, obviamente, y mirarlo de un Y esto punto de hay que vista irlo cómo reforzando. aportar en eso. Sí. Claro, yo creo Rubén, también que hay que hay un tema cultural que tenemos todos en general, que es celebrar todo con comida. Nos juntamos a comer, nos ganamos un premio, hoy hay que celebrar comiendo. La Navidad, el Año Nuevo es comiendo. Los cumpleaños, todo es con mucha alimentación. Y a los niños también, ahora hay mucha obesidad infantil, que de ahí parte toda la base. Y no podemos incentivar a un niño que porque se saque una buena nota o porque haga algo bien, lo llevamos al McDonald's. Eso también es un cambio cultural y familiar que hay que hacer, de incentivarlos a moverse más, a salir a la calle. Bueno, ahora un poquito más limitados, pero a moverse, a jugar con ellos, que todo parte de la base infantil y que tienen que agarrarle el gustito al ejercicio. Si al final es eso. Bueno, acá también tenemos otro mensaje que le voy a leer. Dice Enriqueta, el aumento de la alimentación alta en grasas conlleva la producción de ateromas que se alojan en las arterias y eso es factor de riesgo a los ACV. Ya nos quiere decir, obviamente ella se maneja mucho más en el tema porque sabe, y dice que para lo principal es manejar nuestra presión arterial, lo que había dicho la Vicky, que es una de las causas de los ACV, y como dice Rubén, el estrés conlleva mucho a las altas de presión. También las personas están opinando y hay muchas personas que ya manejan el tema porque están en el área de la salud y que es súper importante que vayan dejando el comentario y así nos van complementando, que es lo que queremos. Rubén, ¿alguna otra prevención que podemos hacer o ya está
todo dicho. Yo creo que está bastante completo, está todo dicho, por lo menos lo más importante está dicho. O sea, el 90%, ahí tengo un dato, el 90% de la prevención va en relación al cambio de hábitos. Creo que lo que habíamos dicho es muy importante porque todo tiene que apuntar a eso. Las políticas públicas, nacionales, locales, nosotros mismos como individuos tenemos que tomar esto con una mayor seriedad, educarnos y a lo mejor nosotros que tenemos la oportunidad de brindar estas opciones o de estas oportunidades, ahora la red, el tema tecnológico nos permite hacerlo. Antes era mucho más difícil, porque ahora va a quedar este material y va a usted poder verlo en la red o compartirlo con alguien o decirle, oye, mira esto, por si acaso te sirve. Entonces creo que se están dando los canales. Seguimos, creo Perdón, ¿y el otro que es 10%? ¿Y el otro 10% de qué es? bueno, el otro 10%, Está por ahí el dato, ¿no? ustedes ¿Está son por los ahí? especialistas. ¿Cuál es el otro 10%? En realidad el otro 10% está relacionado a factores genéticos, la predisposición genética también de familiares que pueden haber sufrido accidentes vasculares te puede indicar también que estás predispuesto a sufrirlo. En general está más que nada ligado a la presión arterial alta de los familiares y a la diabetes de familiares. Entonces también ese otro, y enfermedades coronarias, eso se me había olvidado mencionarlo, personas que sufren de taquicardia, bradicardia o arritmias generales también están predispuestas a sufrir accidentes vasculares. ¿Por qué? Porque los problemas coronarios, cardíacos, pueden generar trombos, mayor cantidad de trombos, y eso como lo vimos, como lo hemos aprendido en este capítulo, los trombos son los causantes de uno de los tipos de accidentes vasculares que son los isquémicos. Sí, o sea, con lo que dijo la Vicky, a mí se me ocurren hartas cosas, porque como yo trabajo con niños, eh, no sé, en vez de llevarlo a un McDonald's, a lo mejor sí podemos relacionarlo a la comida, pero una comida saludable, a lo mejor que ellos hagan sus propios, no sé, brochetas de fruta, ese tipo de cosas que a ellos les llame más la atención consumir las cosas saludables que un nugget, que una vianesa, que papas fritas, ese tipo de cosas. Creo que podemos Claro, empezar así. como hablaban también de eso de que hicieron proyectos de vida saludable, ahí mismo una nutricionista nos enseñó a preparar, por ejemplo, las legumbres como hamburguesa o hacerlo más entretenido. Al final son cosas que se pueden convertir y que sea rico y divertido cocinar eso. Y en realidad viendo uno, cuando empieza a analizar más el tema, uno se da cuenta que vas a un restaurante y el menú de niños es papas fritas, nuggets y alguna otra fritura. Uno cuando no está en el tema, y uno después analiza qué mal lo estamos haciendo. El menú de niños en la mayoría de las partes son pura fritura. No sé, Claudia, ahí que quitó el mute para decir algo. Sí, justamente, bueno, lo que aportaste ahora último tiene harto que ver en el tema cultural. No puede ser, claro, que uno pida un menú de niño y lo primero que sea papas fritas con pollo asado. O sea, eh, no sé, la verdad lo encuentro tan irrisorio, absurdo, pero tampoco, eso también responde a una necesidad, porque lo más probable es que la familia pida eso para los niños y que en el fondo el restaurante se lo da hecho. Ahora, el tema de la alimentación, yo creo que va de la mano el tema de la alimentación con el tema de los medicamentos, que el chileno en general es medio desordenado. Somos desordenados, tanto para seguir lineamientos o a lo mejor toma medicamentos que es cada 8 horas y lo tomamos una vez al día o dos en el día, en las dosis, en los horarios. Somos medio desordenados. Yo también hago mi culpa. Y eso está mal porque el medicamento tiene una biodisponibilidad en el organismo. Y eso significa que si yo me tomo un medicamento, no sé, ahora a las 8, y si es cada 12 horas, a las 8 de la mañana, el medicamento empieza a bajar su concentración y ahí tengo que tomarme la otra pastilla para poder mantener esa concentración. Y esa concentración de medicamento es la que me provoca, me protege para lo que sea que esté tomando en el organismo, ya sea de bajar la presión o de bajar el azúcar o no sé, el colesterol, etcétera. Entonces, por eso es tan importante tomar los medicamentos a las horas que corresponden, ya sea los antibióticos y todo lo demás. Ahora, efectivamente, el que tome un medicamento, por decir, no sé, el losartán para la presión,
y que tome vecina, tómese esto porque esto a mí me hace bien para la presión, tome, usted tiene la presión alta, tómese. Cada persona es distinta. Ese medicamento le puede provocar una reacción alérgica, puede bajarle demasiado la presión y después hace otra enfermedad, puede desvanecerse, desmayarse por una hipotensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, en cada persona el medicamento tiene que irse controlando. Por eso están los controles de los crónicos, que se le denomina, porque ese medicamento tiene que ir ajustándose, o se cambia por uno similar, o se le ajusta la dosis, para que mantenga la presión más o menos en los parámetros normales. Y así con los medicamentos para todas las otras enfermedades. Eso es más o menos lo que quería. Y el tema de la alimentación, que el chileno también es flojo para innovar en platos. Nos salimos generalmente del arroz, las papas y los fideos. Pero también hay otras muchas variedades de preparación de alimentos, así como también comentaba la Victoria en el tema de las preparaciones, por ejemplo, del PENAC, de las cremas de verduras, ¿cierto? De legumbres, y que uno puede hacer cosas bien interesantes, hasta que quedan, la verdad, bien ricos. Así que hay hartas recetas que uno puede ir innovando, buscando y haciéndola más atractiva, no solo tanto para los niños, sino que también para uno mismo. Si también uno igual se aburre de comer más o menos lo mismo, sí, hay que escapar un poquito de lo rutinario y de los carbohidratos, que en el fondo eso es lo que estamos consumiendo, azúcar. Exacto. Oye, se nos ha pasado como bien rápido el tiempo y nos queda un punto muy importante que ustedes que lo han vivido día a día, es el tema de la rehabilitación. ¿Cuál es el proceso de rehabilitación de un ACV? Porque es importante que la gente sepa que muchos quedan con unas secuelas mucho más graves que otras, pero ustedes han tenido ahí in situ todos los días el trabajo con las personas. Así que nos vayan contando. Rubén, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, en relación al tratamiento, lo primero que se hace en los pacientes que sufren un accidente vascular, de los más comunes que el isquémico, se le aplica un procedimiento que se llama la trombólisis intravenosa, donde inyectan un fármaco para tratar de disolver el coágulo que está impidiendo el flujo de sangre correcto hacia una zona específica del cerebro. Y la otra, una trombólisis que también se llama ultrasónica, donde con un ultrasonido tratan también de disolver ese coágulo. Esa es la primera instancia y, como hemos dicho tú durante todo el programa, está directamente relacionado el pronóstico que va a tener el paciente con la velocidad de reacción que se tenga. Eso es sumamente importante dejarlo bien establecido. Y en torno a la rehabilitación, desde la parte más práctica, es sumamente necesario saber, porque así uno también toma conciencia, de que el proceso de rehabilitación es bien complejo, es bien fuerte, no tan solo para la persona que se está rehabilitando, sino que para todo el entorno. Requiere muchísima atención, requiere muchísimo cariño también detrás, que uno de los fuertes que tiene la institución, en este caso Agradis, que la hemos mencionado varias veces, y que es un proceso que yo creo que a nadie le gustaría vivir, estar dependiendo muchas veces de otras personas, porque lo hemos escuchado muchas veces, de algo hay que morirse. El problema de los accidentes vasculares es que precisamente la gente no se muere y queda en pésimas condiciones. Estamos hablando de personas que a lo mejor pueden caminar, que a lo mejor personas que pueden moverse, pero también tenemos personas que van a quedar postradas, tenemos personas que no van a controlar esfínter, personas que no van a poder saber cuándo quieren ir al baño, básicamente, que eso es el no control de esfínter, personas que no van a poder hablar, que no van a poder comunicarse con sus seres queridos. Entonces, cuando uno va conociendo las secuelas que dejan los accidentes vasculares, uno va tomando mayor conciencia y el proceso de rehabilitación dura muchos meses, dura años y muchas veces también no se llega al 100% de la funcionalidad que tenía el paciente antes del accidente vascular. Ahí Claudio, que también trabaja en Agradi, y Victoria, no, que trabaja de manera permanente, también nos podrán a lo mejor aportar un poco más en torno a lo que es la rehabilitación. Sí, bueno, la verdad eso es muy importante lo que están manifestando en relación también a que el no cuidarse también es un poco de egoísmo, ¿no? Porque no solamente, a lo mejor como dijiste tú, algo que morirse. El problema es cuando uno no se muere y queda secuelado, porque el costo que tiene eso familiarmente es demasiado elevado. Uno tiene que ver que se adapta a todo un entorno a una persona cuando tiene alguna enfermedad.
Y la verdad es lamentable ver de repente cuando esto da sobre todo en autos mayores a lo mejor y son los dos solos y queda uno a cargo del otro y el costo emocional, económico, físico que tiene es bastante alto. Y eso de repente uno trata de minorarlo, a hacer consciente a las personas de que se rehabiliten, porque también a veces, claro, bueno, ya hay personas incluso que se han cuidado toda la vida, son deportistas y nunca tomaron, bebieron, se controlaron todo, no eran hipertensos y sufrieron un accidente cerebrovascular o un infarto, etcétera. Bueno, ahí está dentro del 10% del margen que son causas que son ya genéticas, o sea, no hay nada que hacer, pero hay un 90 que son temas mentales y eso sí nos involucra directamente en el cuidado. Y por eso a no ser tan egoísta, sino que pensar no solamente en uno, sino que pensar en los demás, en el entorno que tenemos, que incluso afecta mucho más que a lo mejor la propia persona que sufrió el accidente cerebrovascular. Y bueno, el tema de la rehabilitación es bastante extenso, requiere harto esfuerzo, requiere harta motivación, es una tarea un poco extensa, hay que tener paciencia, hay que ser constante, lo más importante es la constancia. Nosotros a lo mejor en el centro no lo podemos tener todos los días o a cada rato. De repente, bueno, hemos discutido bastante el tema que, por ejemplo, se dice que la rehabilitación es mejor en Cuba, también lo hemos escuchado, y también lo hemos comprobado que realmente en Cuba no es que sea tan mejor que en Chile. Claro, han desarrollado otras técnicas. El problema es que allá le dedican 8 horas al día y todos los días de la semana al paciente. Entonces, obviamente, eso es lo ideal. Es más que lo ideal, es lo perfecto en cuanto a un tratamiento kinésico. Pero acá en Chile no tenemos esa garantía, esas ventajas. Pero sí tratamos de que al menos el paciente darle tareas para la casa y hacer el compromiso de parte del terapeuta y del paciente, porque es la única forma de que logren mejorar y es la única forma de rehabilitarse. Incluso hay personas que llegan a un nivel, yo diría un 99% en recuperación, pero solamente por la iniciativa y por las ganas de querer rehabilitar. Todo parte de ahí. Y esa labor también es importante del terapeuta, porque nosotros tenemos que ser capaces de incentivar a la persona a darse cuenta de que puede mejorar, que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar y darle las indicaciones correctas. Así que eso más o menos quería aportar. Claro, yo también quería aportar un poquito que la rehabilitación igual es un trabajo súper interdisciplinario, que trabaja ya sea tanto kinesiólogo, que aquí el panel es de puros kinesiólogos, pero también trabajan fonoaudiólogos, porque las personas quedan con problemas del habla, con problemas de deglución, no es solo problema motor. Trabaja el terapeuta ocupacional también, que como bien decían, hay gente que puede recuperar sus habilidades y hay gente que no las va a recuperar. Por mucha terapia física que haga, no las va a recuperar. Y para eso hay que adaptarse también. Se readaptan o adaptan algunos elementos para poder hacer su vida normal. Porque ya que no tienen la movilidad de su cuerpo, sí tienen otros aparatos que pueden ayudarlo a que sean un poquito más independientes. Yo en ese sentido he tenido harta experiencia con pacientes y con las personas que cuidan a estas personas, que se exigen mutuamente. Tengo pacientes o personas que se dejan estar, que uno les deja tarea y después su cuidadora o su señora, en este caso, que yo estoy hablando de una persona en particular, lo acusan, que no quiso hacer los ejercicios o que fue flojo. Y hay un tema también de explicarle a las personas que muchas veces no es que no quieran hacer algo, sino que no pueden hacerlo. Muchas veces las personas o sus acompañantes, que generalmente son adultos mayores, le exige, pero mueve el brazo, pero mueve la pierna, párate, y no lo pueden hacer. Es una cosa de comprensión también y de explicarle que no es que no quieran, sino que no pueden. Y para eso hay que estar en constante atención, comprensión. Yo creo que también hay un trabajo psicológico que hay que hacer, que como terapeutas físicos también lo podemos abarcar, pero no somos especialistas en esa área, que también hay que estar viendo un psicólogo para que aporte en esta área, porque una de las cosas que sufren estos pacientes con ACV es depresión, y de la depresión da el no querer moverse, el no querer
comer, el que le hagan todo y empiezan a depender más y un círculo vicioso, que no se mueven, les duele todo y un círculo vicioso, no se mueve porque le duele y le duele porque no se mueve. Entonces es una cosa que hay que ir juntos tratando. Como decía bien Claudio, terapeuta, el paciente que sufrió el ACV y el cuidador también, que es un tema importante que hablábamos en las semanas anteriores, que es súper importante que sea en conjunto la rehabilitación. Sí, de hecho acá tenemos un mensaje de Antonio. Dice, excelente panel, con respecto a la rehabilitación me ha tocado estar en las primeras 2 semanas post-ACV, periodo de flacidez, que generalmente están hospitalizados, donde el apoyo kinesiológico es fundamental para poder evitar futuras secuelas. A las 2 semanas viene un periodo de rehabilitación integral donde trabajamos junto a un equipo multidisciplinario para poder recuperar la mayor parte de las capacidades de la persona, para que pueda desarrollar sus actividades de la vida diaria. También otra experiencia de un kinesiólogo que ahí nos está saludando, y creo que va en relación a lo que ustedes comentaban. Es un cambio familiar, es un costo bien importante, aparte de lo monetario, es un costo familiar que hay que asumir, porque, como decíamos, se está dando y lamentablemente están subiendo los índices para gente mucho más joven. Y ustedes han vivido eso. Obviamente ahora se da mayor cantidad en adultos mayores, pero está bajando la edad de que ocurra un ACV en una persona mucho más joven, y también relacionándolo con lo que decían, la forma de alimentarnos, la forma de consumir a lo mejor el alcohol, algunas consumen droga, el cigarrillo, que es importante. Así que creo que es un tema que tenemos que tenerlo presente, y estamos contentos también con la recepción porque tenemos varias personas ahí conectadas en vivo que tienen a lo mejor alguna pregunta que realizar o algún comentario que hacer. Yo no sé, chicos, qué puede quedar en el tintero, porque esos eran los temas que queríamos trabajar, pero obviamente les voy a dar la tribuna para que ustedes hagan la última reflexión en base al tema. Rubén. Perdón. La Vicky, no sé cómo. La No, Vicky. Vicky, dale. Y yo quería aportar también en parte de que la rehabilitación es súper variable en cada persona, que depende mucho del tiempo, de como hablábamos anteriormente, el tiempo en que uno se demoró en atenderlo, la edad de la persona, cómo era anteriormente la ACV, si era activo, el nivel de atención que tuvo oportunamente, y que muchas veces me pasa que se comparan los pacientes, que por qué él pudo llegar a caminar y yo estoy sentado, y que es una cosa súper variable y hay que tener mucha paciencia, que es una cosa lenta y paulatina y que es distinto en cada persona. Y lo otro, hacer énfasis en que me ha tocado también ver en lo de las dosis de los medicamentos, que justamente hoy día una señora me decía que le dieron, por ejemplo, 2 pastillas para la presión y se tomó 3 porque ella se sentía bien con 3 remedios, y sin que el médico se lo dijera, y que eso, cada medicamento también tiene unos efectos adversos, tienen que tener claro eso, y las dosis que les dan es de acuerdo a su peso, de acuerdo a su enfermedad, que tienen que seguirlo al pie de la letra también. Y una ahora tiene más facilidad de ingresar a internet, lea también los efectos de los medicamentos, infórmese, es parte de uno también. Claudio, tu resumen de esta jornada. Bueno, es un tema bastante interesante. Lo más importante es hacer eco con el tema de la educación, estar atento a los síntomas, ¿cierto? A los signos que trae consigo un accidente vascular. Es súper importante con el cuanto al pronóstico, incluso a evitarlo. Hay personas que, si se dan cuenta a tiempo, acuden a un centro de urgencia y no tienen secuelas. Y eso es por la prontitud en que fue tratado. Así que es súper importante estar atento, el cuidarse. Eso no significa que nunca vayan a comer comida chatarra. Si también una vez al mes, ¿cierto? Se puede disfrutar o una vez más, pero que no sea un hábito, que no sea algo continuo. Lo más importante es consumir saludablemente. Hay que consumir esta fibra, frutas, verduras,
integrarla a la dieta. Imagínense que hay que consumir como 5 frutas y verduras al día. O sea, ni yo lo hago, pero es bastante elevada la recomendación. Pero ya con que integremos verduras al almuerzo, una frutita al día, ya estamos haciendo algo para proteger nuestro organismo frente a distintas patologías que no solamente puede ser un accidente cerebrovascular. Y gracias por la instancia, son temas bastante interesantes. Ustedes saben que cuentan conmigo para cuando quieran tratar otros temas. Hay hartos temas importantes, interesantes que hemos hecho antes y manejado con Rubén también en otras instancias. Así que nada, pues espero que les haya gustado. Estamos atentos a sugerencias o consultas también, que podemos responderlas posteriormente. Y ojalá que sigan con esta instancia estos temas interesantes y abarcar distintos ámbitos que al parecer a la comunidad también le interesa. Así que un saludo a todos nuestros telespectadores y a cuidarse, pues a seguir las recomendaciones que han sido producto de aprendizaje de la experiencia. Sí, muchas gracias, Claudio. Obviamente invitado a los paneles, la Vicky igual. Y quiero terminar también con Rubén, ¿qué resumen puede hacer de este tema? En general, yo creo que los chicos redondearon perfectamente las recomendaciones y lo que significa los accidentes vasculares, su prevención y su tratamiento. Lo trataron muy bien. Estoy súper contento por la cantidad de visualizaciones. Llegó a casi 40 en un momento. Por lo tanto, los que no pudieron ver la parte inicial del programa, la invitación está abierta para que puedan ver el video en Andrea Lobo Oficial. Los videos van quedando ahí, también van quedando en YouTube. Así que la invitación está hecha, abierta para que puedan ver esta información que es valiosa, que es necesaria y que tenemos que seguir aplicándola, el tema de la información y la educación, no solo en este tema, sino que en muchísimos temas, porque sin lugar a dudas eso nos va a llevar a ser uno mejor persona y nos va a hacer una sociedad mejor donde vivir, y en este caso específico va a dar una mejor calidad de vida, que es lo que se resume al fin y al cabo. Calidad de vida para las personas para que no sufran accidentes vasculares, y cuando ya, si lamentablemente lo sufrió, calidad de vida lo máximo, la máxima cantidad de tiempo posible para el paciente y para su entorno. Así que de verdad siempre ha sido un gusto. Después la próxima semana me sumaré a otro rol, un rol ya más de animador, pero muy contento de participar en estos temas que uno maneja y que puede ir entregando información. Así que muchas gracias a ti, Andrés, muchas gracias a los chicos por participar y a toda la gente que nos está viendo. De verdad que muy contento. Invitarlos también para la próxima semana, igual quedó algo pendiente, que es nuestro ganador de la semana anterior, Joel Taiba. Fue quien comentó mucho con los buenos deseos. Recuerden que hicimos uno como de deseos navideños. Nos pusimos en sintonía. Un aplauso para él. Y invitarlos a participar, porque el próximo tema, el de la próxima semana, es tenencia responsable de mascotas. Tenemos invitados a veterinarios, a personas que trabajan en organizaciones que cuidan mascotas, y además a personas comunes y corrientes que adoran sus mascotas y que a lo mejor han tenido alguna dificultad en específica. Así que el miércoles estamos ahí, dependiendo del horario también de los panelistas, pero lo vamos a publicar. Y creo que a nivel comunal tenemos harto que decir en relación al tema de las mascotas. Creo que no podemos olvidarnos de ellos, y hay hartos temitas que tenemos que conversar. Y invitarlos, el que no le falta su llaverito de mariposa, me escribe por interno, porque ya luego vamos a explicar de qué se trata. Obviamente muchos ya lo saben, pero a quien le falte, para que me diga, porque nos quedan poquitos de la última vez que nos llegaron más manualidades Alejito. Bajo el stock, bajo el stock. Que está ahí en internet para que lo busquen. Y un abrazo gigante y todos los saludos. Yo sé que están ahí muchos comentando este conversatorio, así que los invitamos para la próxima semana. Un beso gigante y muchas gracias, chiquillos, Claudio, Vicky y Rubén, por acompañarnos. Que estén bien. Un abrazo, que estén Chao, muy chao. bien. Gracias. Chao. Chao, chao.